damos gracias al Señor que en medio de todas estas cosas nos permite tener estos espacios. Estamos muy gozosos esta mañana en medio de las restricciones y de todos los ajustes que hemos tenido que hacer, pero gozosos porque a pesar de todo eso tenemos la oportunidad de seguir anunciando el nombre de nuestro Señor y seguir llevando su palabra. Bueno, hace un ratico el pastor Efraín estaba preguntándoles acerca de cómo has visto tú la obra de Dios en tu vida, el poder de Dios en tu vida. Yo sé que hay mucho para decir y seguramente ustedes están colocando ahí en el chat de YouTube respuestas a esa pregunta. Y te hago esta otra pregunta. ¿Has pensado en tu historia de conversión? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste con alguien o con algunos acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida? Lo que llamamos como el testimonio, ¿verdad? Nosotros en la iglesia tenemos una oportunidad muy bella cuando estamos en el curso de membresía de tener este espacio de cada uno como construir su historia, de cómo el Señor lo trajo a sus pies y ha permitido ver y experimentar cambios. Y eso es maravilloso porque nos edifica para ver, porque podemos ver el poder de Dios transformando vidas, el poder de Dios en acción. Como los testimonios, no sé si ustedes han visto esos testimonios que ahora abundan cada vez más en las propagandas o cuando se quiere publicitar un producto, ¿no? Que muestran como a la persona el antes y el después de tomarse ciertas pastillas, de cómo ha bajado de peso o cómo ha aumentado su musculatura, ¿cierto? Es decir, todo ese tipo de cosas, o como recientemente me ocurrió que estaba viendo un comercial sobre aprender inglés y allí aparecían relatos de personas diciendo cómo ese sistema les haya permitido aprender inglés tan rápido. Y parece que hay como todo este desarrollo de mostrar en vida real, ¿cierto? Para cautivar o traer mejor público. Pues bien, yo quiero hablarles hoy de un testimonio maravilloso, que es el del apóstol Pablo. Y quiero invitarlos para que abran por favor sus Biblias conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 22. Vamos a ver un testimonio fascinante que Pablo está contando. Pablo se encontraba en Jerusalén y él fue puesto en prisión porque había tanta oposición hacia Pablo, hacia su enseñanza. Los judíos le acusaban de que estaba en contra de las leyes. Tal fue la furia de estos hombres que ellos intentaron matarlo. Y bueno, allí nos dice el capítulo 21 al final y 22 comenzando, que unos soldados lo lograron rescatar. Pablo le tocó vivir tantas situaciones difíciles por causa del evangelio. Y en medio de eso, de que la gente quería matarlo y la gente estaba diciendo cosas, Pablo le pide el permiso al comandante de hablar. Y entonces el comandante le da permiso para hablar. Y aquí en el capítulo 22, verso 1, inicia este discurso del apóstol Pablo. Así que te invito para que lo leamos, versículo 1 hasta el 21. Dijo Pablo: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y allá y fui a traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate,
le dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oiga las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana que nos permites podernos unir a través de estos medios para recibir lo que tú tienes. Ayúdanos a ver a través de este testimonio, bendito Dios, el poder y la obra tuya que viene a nuestras vidas de manera tan especial para transformarnos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero compartir esta mañana con ustedes este texto. Yo he titulado esta predicación Testimonio de una vida transformada, pensando en Pablo, pero también pensando en tu vida y en la mía. Así que quiero invitarlos a responder esas tres preguntas y luego concluir con unas aplicaciones. La primera pregunta es, ¿por qué un testimonio? ¿Por qué Pablo cuenta un testimonio en su defensa? Parece interesante eso. La segunda pregunta que quiero que podamos ver es cómo está elaborado este testimonio, cuál es el contenido de este testimonio que hace que Pablo quiera contarlo, porque es tan importante ese testimonio y que Pablo quiere decirlo allí en medio de su defensa. Y por último, cómo nos desafía a nosotros este testimonio, para finalizar luego con unas aplicaciones. Bien, entonces comencemos nuestra palabra del Señor esta mañana con esta pregunta. ¿Por qué un testimonio? ¿Por qué un testimonio? Esa pregunta me surgió a mí cuando comencé a leer el texto. Mira que Pablo está allí en una defensa y lo que él hace en su defensa es contarles, relatarles la forma en que él fue convertido al cristianismo. Él resalta, miren ustedes, que era como uno de ellos. Dice Pablo que yo soy judío, dijo Pablo. Muchos dicen que este relato de Pablo es uno de esos relatos bien nacionalistas, que él está defendiendo que él es uno como ellos. Yo soy judío como ustedes. También les dice, yo fui criado en esta ciudad, le dice Pablo, bajo Gamaliel, las instrucciones de Gamaliel, un hombre que había sido muy estudiado de la ley, muy respetado en el círculo religioso por su enseñanza y su autoridad. Pero miren también ustedes más adelante que Pablo resalta el papel de Ananías. Y es muy interesante que cuando Pablo hace mención de Ananías, también dice que era un hombre que observaba la ley y dice que era muy respetado por los judíos. Otra vez allí esta idea. Y pues finalmente Pablo les dice a ellos que él mismo, Pablo, estuvo presenciando la muerte de Esteban. Recuerden ustedes, allí estaba Saulo, a los pies de Esteban, viendo, disgustándose de la muerte de este hombre, primer mártir de la iglesia cristiana. Y lo interesante es que Pablo hace mención aquí de que el sumo sacerdote y los ancianos saben esto. Y él los trae como testigos de que él les está diciendo, yo era así,
yo era de esta manera, yo era como uno de ustedes. Quiere resaltar eso Pablo, ¿cierto? Como sus mismas intenciones y sus mismos deseos eran los que habían en estas personas, los deseos de silenciar a los del camino, silenciar a aquellos y callar la voz de aquellos que hablaban en nombre de Cristo, predicaban en nombre del Señor, pero que sin embargo Pablo experimentó este cambio, esta transformación en su vida. Así que es muy importante porque Pablo está mostrando aquí y diciendo que la manera como él se había acercado al Señor era una manera errada y equivocada. Pablo había perseguido, Pablo había hecho tantas cosas en contra de la iglesia. Yo estaba mirando que cuando se habla de testimonio, testimonio se dice que es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. O también testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de algo, una cosa o de una persona. No es lo mismo contar de algo que tú has escuchado que de algo que tú has presenciado. No sé si les ha pasado a ustedes eso. Pero cuando tú compartes algo que simplemente escuchaste, tú estás compartiendo información. Pero cuando compartimos algo que hemos presenciado, estamos compartiendo vivencia. Vivencia, ¿saben? Yo tuve en mi adolescencia, cuando estaba en el bachillerato, un gran amigo que compartimos como 6 años de amistad cercana. Y él tenía una tía. Esta tía la recuerdo en ese tiempo como una mujer sumamente hostil conmigo. Era una mujer soberbia, amargada, como decimos muchas veces nosotros. Era también como en contra de que nosotros creyéramos en el Señor y muchas veces nuestros comentarios hirientes. Siempre estaba de mal genio, era tan tosca y tan dura para tratarme. Yo realmente cuando llegaba a la casa de mi amigo, lo último que esperaba era encontrármela a ella. Y bueno, pasó el tiempo. Recuerdo que una vez después de que salimos ya del colegio, mi amigo me contó un día, Cristian, quiero contarte algo. Mi tía ha conocido del Señor. Yo no podía creerlo. Un tiempo después, en la boda de mi amigo que se casó, yo estuve allí y logré ver, pude presenciar la obra de Dios en la vida de esta mujer. Yo estaba asombrado ese día. Esta era la mujer que yo había conocido, que estaba alabando a Dios en ese lugar, en esa iglesia, y cuando me saludó, yo pude ver en su rostro palabras completamente diferentes. Para mí, en ese momento, fue ver la obra de Dios en una persona, el poder del evangelio. Fue increíble para mí. Como también ustedes recordarán la historia del hombre ciego, que había sido ciego de nacimiento, a quien Jesús sanó allá en el Evangelio de Juan, y que fue interrogado por toda esta gente, esos líderes religiosos que decían, ¿por qué Jesús ha sanado a este hombre en día de reposo? Y le estaban haciendo tantas preguntas. Y después de tanta insistencia, este hombre cansado le dice a ellos, miren, yo solamente sé una cosa, le dice el ciego de nacimiento, que ya no era ciego. Una cosa solamente yo sé, que yo no podía ver y que ahora veo. Es decir, que yo sé que este hombre, Jesús, me ha sanado, que él tiene poder. Eso es lo que a mí me importa, eso es lo que yo puedo notar, puedo ver el poder de este hombre. Y eso fue lo que luego llevó a este ciego a postrarse de rodillas delante del Señor. Queridos hermanos, sabes, tu vida y la mía es como un libro abierto en donde Dios está escribiendo sus obras maravillosas de transformación para la gloria de Él. Nuestro testimonio, tu testimonio y el mío, es una prueba del poder de Dios actuando. Es maravilloso eso. Ahora déjame mostrarte esta segunda pregunta que quiero responder hoy. Y es, ¿qué contiene este testimonio? Si Pablo escogió el testimonio como una defensa para anunciar a Cristo, ¿qué de este testimonio es tan relevante? ¿Por qué Pablo lo vio tan importante para comunicarlo? Y es que este relato de conversión, queridos hermanos, por parte de Pablo, contiene verdades fundamentales y profundas que nos dejan apreciar
¿Cómo es que el Señor ha obrado en cada una de nuestras vidas? Y quiero mostrarte esto aquí como un testimonio, ¿cierto? Como el testimonio de una vida transformada. Y aquí está la conciencia de haber estado perdido. Quiero llamar la atención sobre esta frase. Mira lo que está en el versículo número 3, hacia el final. Pablo resalta esto en su discurso, en su testimonio. Fui tan celoso de Dios, dice Pablo, como cualquiera de ustedes lo es hoy. Mira, aprecia esto, por favor. Pablo no era un hombre rebelde y desobediente a la ley de Dios. Todo lo contrario. Creía en el Dios verdadero. Pablo creía en el Dios del Antiguo Testamento y respetaba la ley, incluso la respetaba a tal punto, ¿cierto?, que combatía contra todo lo que consideraban eran los enemigos de esta. Los perseguía no solamente en Jerusalén, también dice que emprendió inclusive viajes a otros lugares como a Damasco. Él quería exterminar con todo cristiano, quería silenciarlos. Ahora, sus acciones parecían nobles, parecían muy devotas, pero estaban completamente erradas. Aún con todo esto, Pablo estaba perdido. Y Pablo en su testimonio está dejándoles ver a estos hombres la condición en la que él estaba. Es muy importante porque él está diciendo, yo era como uno de ustedes y estaba perdido. Hermano, sabes, no es suficiente con creer en Dios y tener buenas intenciones religiosas o hacer cosas que tú consideras pueden calmar tu conciencia. Es como cuando alguien ha dicho, ¿no? Esto de que tratar de limpiarse una blusa blanca con las manos enlodadas. Esto de que cada vez es más lejano nuestra idea de poder tratar de desplegar todas nuestras obras por complacer a Dios. Creo que nuestro testimonio es una evidencia, hermanos, de intentos fallidos por autosalvarnos. Buscamos salir o saciar nuestra alma en tantos lugares. Recuerda eso, en personas, en cosas, en prácticas, en religión, en tantas cosas. Pero la verdad es que la salvación no se sostiene de las buenas intenciones que tengamos o de las buenas obras. No es un asunto de acercarnos a Dios a nuestros propios términos o a nuestra manera. Se trata de depositar nuestra confianza en aquel que sí cumplió toda la ley a perfección, aquel que vino a este mundo, vivió como nosotros, obedeció completamente a su Padre para volverse el Cordero digno, sin mancha, que iría a la cruz a morir por ti y por mí. Pablo entendió que sin esta verdad, hermanos, todo lo demás, todo lo que tú y yo hacemos por acercarnos a Dios, son intentos fallidos, son en vano. Por eso Pablo luego pasa a relatar su encuentro personal con Cristo. Y este encuentro personal con Cristo es maravilloso. Mira por favor conmigo desde el versículo 6. Él muestra ahora aquí cómo Cristo cambió su vida. Él resalta que Jesús interrumpió en su camino, que Pablo iba para Damasco y el Señor vino para interrumpir su camino. Déjame decirte algo aquí. Tú y yo no encontramos a Cristo en nuestra vida. Más bien es Él quien nos ha hallado a nosotros y se ha revelado a nosotros. Nuestro testimonio no se trata de cuánto hacemos por alcanzar a Dios o cómo lo encontramos, sino más bien se trata de cómo Él abrió nuestros ojos y nuestros oídos para verle y escuchar su voz. Mira que estos hombres que estaban con Pablo, aunque vieron la luz, dice Pablo, ellos no percibieron la voz. Qué interesante eso, ¿no? Es Dios quien escoge. Es Él quien llama antes de que tú y yo podamos hacer algo bueno por Él. Ahí está Pablo, no había hecho nada bueno, pero estaba Dios saliéndole al encuentro. Y aquí hay dos preguntas que Pablo se hace. Bueno, el Señor le dice a Pablo, ¿no? ¿Por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Al perseguir Pablo a la iglesia estaba persiguiendo nada más y nada menos que a Dios mismo. ¿No? Los cristianos a quienes estaba persiguiendo eran posesión de Dios, le pertenecían a Él. Y aquí están estas dos preguntas que Pablo hace que llama mucho la atención. Él le dice, ¿quién eres, Señor? Le pregunta.
¿quién eres tú, Señor? Pablo identifica en esta voz a Dios, porque la palabra que él usa aquí, este Señor con S mayúscula, Señor con mayúscula, es que reconoce la autoridad de quien le está hablando. Pablo reconoce que es Dios mismo quien le está hablando, que le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y por primera vez aquí Pablo supo que Jesús, del que hablaban los cristianos y por los cuales él los perseguía, estaba vivo, había resucitado, era Dios y lo tenía enfrente. Imagínate tú, por favor, ese cuadro de Pablo encontrándose cara a cara con aquel que él creía estaba muerto. Eh, ¿Sabes? Nuestro cambio de vida no es por nuestros deseos de autosuperación, ni por nuestra determinación de dejar atrás una vida de pecado y maldad, no, sino más bien es por el encuentro con el Dios verdadero a través de la persona de Jesucristo. Ahí está Pablo preguntando, Señor, él reconoce que él es Señor, pero también la otra pregunta que le hace es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Sabes? Cuando tú y yo reconocemos en el encuentro personal con Cristo que Él es nuestro Señor, que nosotros vemos en Él la autoridad sobre nuestra vida, la pregunta que Pablo hace es, ¿qué debo hacer ahora, Señor? La obediencia no es algo que hace que Dios nos salga al encuentro. Más bien, la obediencia es el fruto natural de un encuentro personal con Cristo. Cuando tú y yo, hermanos, mira, entendemos que no hemos hecho nada para ser salvos por el Señor, nuestra vida responde con gratitud en obediencia. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Para algunos quizás ha sido dramático su encuentro con el Señor. Han podido notar cosas que Dios ha venido a hacer de inmediato, radical. Quizá para otros no ha sido tan así. Quizá algunos recuerdan muy bien el día, la hora, el momento, las circunstancias, cómo estaba vestido ese día, recuerdan la fecha, todo ese tipo de cosas. Otros quizá lo ven más como un proceso en sus vidas. Pero sea como sea, la manera en que Dios haya interrumpido en tu camino, lo cierto es que Él lo hizo. Y el mayor milagro, queridos hermanos, que podemos recibir tú y yo, no es nada material, no es un asunto de relaciones con personas. El mayor milagro que tú y yo hemos recibido es el momento en que Cristo nos salió al encuentro. El día que el Señor vino a tu vida para abrir tus ojos y para dejarle ver a Él. Esto es un testimonio que vive la transformación de su Señor, porque Pablo ve este cambio radical y podemos ver desde a partir del versículo 12 en adelante un cambio radical en la vida, ¿cierto? Este testimonio tenía contenido importante. Y él comienza a decir, mira el versículo 14, cuando Ananías vino, se le acercó, Pablo recobró la vista. Ananías es un vocero de parte del Señor y le dice estas palabras a Pablo. Verso 14, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oiga las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona lo que has visto y oído. Y aquí Ananías le dice, no, ahora bautízate. ¿Sabes? Estos versos muestran la obra de Dios en acción para transformar. Pablo salió, y nota esto, por favor, en el texto, que Pablo en su relato nos muestra que él comienza en Jerusalén, ¿no? Él es uno como ellos, está en Jerusalén, y Pablo sale de Jerusalén para hacer un acto de persecución. Pero luego en el versículo 17, Pablo dice que cuando volvió a Jerusalén, es decir, Pablo salió siendo uno, regresó siendo otro. Interesante eso en el discurso de Pablo. Pablo está diciendo, yo salí para perseguir a un pueblo. Luego, hacia el final de su discurso, él va a decir, yo salí luego de Jerusalén para predicar ese nombre que yo perseguía. Yo salí en primera oportunidad para callar a aquellos que proclamaban el nombre de Jesús. Ahora, después, Pablo salió de Jerusalén para proclamar el nombre de Jesús. Mira, por favor, qué cambio tan radical en la vida
de Pablo. Pablo está evidenciando con estas palabras la transformación que hubo en su vida después de ese encuentro con Cristo, después de esta aparición que vino el Señor. Lo sorprendente y lo maravilloso del Evangelio, lo que produce en cada una de nuestras vidas. El Evangelio no es una serie de verdades que suenan bonito, que sirven para simplemente adornar escritos o para conducir a personas a ciertas prácticas saludables, no. Sabes que Pablo dijo también en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación y no como un asunto en el futuro, ¿cierto? Como quien compra una boleta, ¿no? ¿Alguna vez compra una boleta para un juego, un espectáculo, un show, que tú la compras y falta un mes quizás para ese evento y tú llegas a tu casa y la guardas y simplemente estás esperando que llegue el día para usarla? No es así el Evangelio. Cuando Pablo habla de la salvación, no está hablando solamente de un asunto futuro, lo tiene, es un elemento futuro. Cuando Cristo venga por nosotros, nos llevará a su gloria, pero tiene que ver con implicaciones en el presente, que ahora el Señor está efectuando en nosotros. Me impacta tanto, ¿sabes? La historia que nos cuenta el mismo libro de Hechos en el capítulo 17, perdón, capítulo 19, en el versículo 17. Sabes que allí está todo el evento de Pablo en Éfeso y Pablo está predicando el evangelio, hay sanidades y todo esto. Y en el versículo 17 dice que cuando se enteraron los judíos, ¿verdad?, de la obra que Dios había hecho en ese hombre, sacándolo de un espíritu inmundo, dice que los judíos y los griegos que vivían en Éfeso tuvieron temor y se apoderó de todos ellos ese temor, y en el nombre del Señor Jesús dice que era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Mira esto, por favor, versículo 19. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Me causa el interés que aquí el autor Lucas hace como ese cálculo de cuánto fue que se perdió en un sentido económicamente, pero lo que quiere mostrar allí es que cuando el evangelio vino a la vida de estos hombres, hubo un cambio radical en sus vidas. Comenzaron a vender sus libros, comenzaron a quemar lo que ellos profanaban así en nombre del Señor y enseñaban a la gente, y fue un testimonio público a tantas personas de decir, estos que antes enseñaban una cosa, ahora han rendido su vida al Señor y comenzaron a tener en sus vidas manifestaciones del poder de Dios actuando en ellos. Qué maravilloso es lo que hace el Señor en la vida de hombres normales, comunes y corrientes como tú y como yo, que el Espíritu Santo viene para producir estos cambios, para traer este tipo de transformación radical a nosotros. Ahora, este es lo que el Señor está haciendo en la vida de Pablo. Yo quiero que tú vayas pensando en tu vida también, cómo este testimonio lo podemos ver reflejado también en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora quiero llevarte a esta última pregunta. ¿Cómo nos desafía este testimonio? ¿Cómo nos desafía a ti y a mí este relato que Pablo ha hecho? Mira, todos nosotros tenemos un relato de conversión. Todos nosotros. Quizá tú puedas decir, bueno, mi relato de conversión no es tan dramático como el de Pablo, ¿cierto? Pues a mí no me apareció una luz ni nada de eso. Yo creo que ninguno de nosotros nos ha ocurrido algo así. Pero déjame decirte lo siguiente. Todos nuestros relatos de conversión son dramáticos por una verdad. Porque todos nosotros éramos enemigos de Dios y todos nosotros actuábamos en contra de Él. Como la palabra dice, quien no está con Él, está contra Él. ¿Has pensado tú, querido hermano, en tu propio relato de conversión? Creo que este relato de Pablo nos desafía a pensar en eso. ¿Eres consciente de dónde el Señor te sacó? ¿De cómo el Señor transformó tu corazón y tu vida? Yo conocí, o bueno, yo llegué a la iglesia, recuerdo como a la edad de 8 años, más o menos. Y, y bueno, uno podría pensar que a esa edad, pues no hay mucho que contar, ¿cierto? Como que
pues Dios no me salvó de tantas cosas, especialmente cuando uno escuchaba otras historias, ¿cierto? De situaciones tan complejas que Dios había liberado a una persona de una adicción o había traído en una situación difícil de prisión, bueno, tantas cosas de estas, pero donde Dios interrumpió en tu camino, haya sido el momento en el que haya sido, ¿cierto? Ahí el Señor estaba mostrando su acto de gracia y de misericordia. Hermanos, si tú y yo no somos conscientes de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de cómo nos rescató, si eso no es importante, entonces no hay razones para que tú y yo queramos vivir para Él, porque solamente es en respuesta a eso que nosotros vivimos para la gloria de Dios. También nos desafía este relato en comprender que Dios nos está transformando, que Dios está cambiando tu vida en un proceso de santificación. Hermano, la conversión no es el fin. Mira, por favor, este relato de Pablo. Cuando Pablo vivió esta experiencia de que vino esta luz sobre él y esta voz audible y fuerte, ese no fue el fin de la vida de Pablo, todo lo contrario, fue el comienzo de la obra del Señor. Y si cuando tú y yo llegamos a Cristo, es el comienzo de la obra de Dios en nuestros corazones. El Evangelio ha de cambiar cada área de nuestra vida, formas de pensar, prioridades, valores que tú y yo traíamos, amores que tú y yo teníamos, deseos pecaminosos que tú y yo teníamos en nuestra vida, metas equivocadas. Esto hace el Evangelio. Cuando vemos un testimonio como este, nos hace pensar en nuestro testimonio y nos hace ver que así como Dios actuó en la vida de Pablo, lo ha hecho con tu vida y lo ha hecho con la mía. Nos desafía ese testimonio a comprender esto, que tú y yo necesitamos vivir el Evangelio amando lo que Dios ama y asumiendo los costos de ello. Lo que Dios le dijo a Pablo es: tú me serás testigo a mí. En esta lectura del libro Los Hechos, y vamos a comenzar, lo hemos comenzado a ver en los capítulos anteriores, pero Pablo comienza este juicio. Está ante primero un gobernador, Félix, luego va a ir ante el rey Agripa, va a ser preso, lo van a latigar, lo van a golpear, ¿verdad? Pablo, en medio de este juicio, él fue a Jerusalén, aún sabiendo lo que le esperaba, porque su vida de ser transformado por el Señor lo llevó a asumir esos costos, lo llevó a entender que él amaba lo que su Dios amaba, que él quería rendir su vida a su Señor, entregar lo que él tenía todo por el Señor, porque cuando el Señor interrumpió en su vida fue tan impactante para él que eso produjo cambios significativos, profundos, de raíz en su propia vida. El hecho de que fuera enviado por el Señor no aseguraba que todo fuera fácil o sin problemas. Así que este testimonio, queridos hermanos, nos desafía en esta mañana y yo quiero terminar este tiempo con estas aplicaciones, queridos hermanos. Hemos respondido 3 preguntas esta mañana. ¿Por qué, cierto, un testimonio en una defensa? Hemos dicho que tu vida y la mía es la muestra del poder en acción de Dios. Hemos visto también cuál es ese contenido del testimonio. Hemos hablado de la conciencia de que estábamos perdidos, de que tú y yo miramos hacia atrás y debemos reconocer que tú y yo estábamos perdidos, que solamente fue el encuentro con Cristo que nos salvó, no fueron nuestras intenciones ni nuestras obras, aun cuando pensábamos que estas eran para Dios. Solamente el encuentro con Cristo nos da salvación, nos lleva a confiar en Él, a entregar nuestra vida a Él. Y cómo ese encuentro ha transformado la vida o transforma la vida de tal manera que ahora Dios es nuestra prioridad. Y estas son las conclusiones. Para ti que nos escuchas, que estás viendo esta predicación y aún no eres creyente, yo quiero decirte lo siguiente. Mira, cualquier cosa que tú hagas por acercarte a Dios, que tú puedes estar considerando son buenas. Quizá al ir a una iglesia, quizá al escuchar predicaciones, pero si no es por medio de reconocer que Cristo es tu Señor y tu Salvador, y de que tú rindes tu vida en Él, confiando, creyendo en Él, solamente te mantendrás alejado del Señor.
Los cambios en nuestra vida no son productos de esfuerzos humanos, de técnicas de autosuperación personal, de prácticas religiosas. No, es solo por medio de un encuentro personal cercano con el Cristo resucitado. Así que si tú que estás viendo esta predicación, tú estás diciendo, ¿qué es eso de que están hablando ahí? ¿Qué es eso de una conversión? ¿Qué es eso de que viene una persona, Cristo Jesús, para cambiar la vida de uno? Bueno, yo quiero invitarte a que tú puedas venir a los pies de Cristo y puedas experimentar lo que solamente Dios puede hacer. Nadie más en esta vida puede ofrecerte lo que solo Dios puede ofrecerte. Una vida transformada, libre de tantas cosas, para que puedas vivirla en libertad, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Pero también a todos, hermanos, ustedes que están viendo esta predicación, esta es las aplicaciones que yo quiero invitarlos a ustedes a ver. Ustedes estaban al principio de esta predicación, cuando el pastor Efraín mencionó esta pregunta, ustedes estaban respondiendo en YouTube, no sé si nos va a dar quizá el tiempo ahorita de poder leer alguna de esas respuestas, pero yo quiero invitarte a que tú puedas pensar en la manera en que el Señor interrumpió en tu vida, en ese cambio que Dios hizo radical en tu corazón. Porque ese mismo Dios que ha cambiado cosas tan claras en tu vida, lo seguirá haciendo, lo seguirá haciendo. No por nuestro esfuerzo, sino por su gracia, como cuando el Señor te dice a ti, pedalea, como el niño que pedalea y su padre tiene la bicicleta atrás. Pero la gracia de Dios que nos está sosteniendo y nos dice, esfuérzate, pero es en mi gracia, lucha, batalla, pero es en mis fuerzas, es en mi poder, es en lo que yo hago en ti. ¿Cómo es que tú puedes ver esto en tu vida? Quizás sea una linda oportunidad para pensar en tu relato de conversión. Si quizás alguna vez no lo has pensado, quizás es la oportunidad de escribirlo. ¿Qué tal eso? De escribir estos próximos días tu relato de conversión y pensar cómo fue que el Señor me atrajo a Él. Quizás tú dices, bueno, yo era tan pequeño, pero piensa en de qué te liberó el Señor. ¿Cómo te trajo el Señor? Y yo te quiero invitar esta mañana que tú puedas hacer eso en los próximos días, en tu tiempo devocional. ¿Por qué no escribes tu testimonio? Así como Pablo lo redactó, lo dijo y Lucas lo retomó. ¿Por qué no nosotros escribir nuestro testimonio de vida y ver con claridad cómo el Señor ha obrado en nosotros, cómo el Señor nos ha transformado, en qué área nos ha cambiado, pero también en qué áreas tú dices, hoy yo necesito que el Señor siga interviniendo con su poder, o en qué áreas tú dices, hoy yo necesito que Dios venga con su poder para cambiar esto que estoy viviendo, que necesita ser sometido al señorío del Señor y que tú puedas decirle como Pablo le dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, te reconozco como mi Dios. ¿Qué debo hacer? Pablo compartió su testimonio, no solamente en esta oportunidad, más adelante Pablo lo va a compartir cuando esté enfrente del rey Agripa y él les va a decir otra vez qué fue lo que vio, qué fue lo que vivió. Así que esta es la otra aplicación que quiero desafiarte esta semana. ¿Puedes compartir ese relato de conversión con alguien? ¿Puedes compartir con alguien, con tu familia o tus hijos o un ser querido que no conoce de Cristo? ¿Puedes compartirle cómo Dios ha obrado en tu vida? ¿Cómo Dios ha transformado tu corazón? Y termino con esta frase, queridos hermanos. Que en tu vida y en la mía, las marcas de Dios sean una imagen visible del Evangelio. Porque una vida transformada, hermanos, es una imagen visible del Evangelio.